Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos y muchas gracias primero que todo por estar acá. Mi nombre es Carlos Mario López, yo hago parte del equipo de fábricas de productividad aquí en Antioquia y pues les doy la bienvenida a todos ustedes en este momento a una, digámoslo así, un espacio informativo o una reunión en la que queremos compartir con todos cómo vamos a trabajar, pues con todos los extensionistas, hago la aclaración con los extensionistas, cómo vamos a trabajar ahorita en fábricas de productividad para el ciclo 3, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, voy como a poner una serie de reglas de juego o algunas condiciones que es importante que conozcamos. El evento va a estar, digamos que siendo grabado y seguramente, pues, pues, en estos días, creo que mañana ya aparecerá en las memorias o en la plataforma de biblioteca de eventos de la Cámara, por si pronto alguno lo quiere volver a mirar. Adicionalmente les cuento que en el panel derecho de sus pantallas aparece un espacito para hacer preguntas. En este tipo de formato no se hacen las preguntas en público, pues porque la plataforma como no lo permite, pero lo pueden hacer a través del chat y pues vamos a tener una persona que va a estar canalizando las preguntas que vayan surgiendo. Mi recomendación es que no hagamos las preguntas en el camino, sino más bien cuando ya nos aseguremos de haber escuchado como la presentación completa para que ya hagamos las preguntas que de pronto surjan. De pronto se hace una pregunta rápido y tal vez está la respuesta más adelante, ¿vale? Entonces, sin más, les cuento o arranco presentándoles. Digamos que antes que todo, también contarles que todos los que se invitaron a esta actividad o los que recibieron la invitación fueron aquellas personas que ya se habían registrado previamente en alguna de las bases de datos de fábricas de productividad para Antioquia, ¿cierto? Así que seguramente muchas de las cosas que vamos a contar ahora ya son conocidas pues, por la mayoría, sobre todo teniendo en cuenta que es probable que, bueno, con toda seguridad, hay empresas, hay consultores o hay extensionistas que vienen del ciclo uno o vienen del ciclo 2, ¿cierto? Entonces, seguramente lo que voy a contar, pues muchos ya conocen muy bien el procedimiento, conocen las reglas del juego. Sin embargo, es importante que saquemos este espacio para, digamos que para hacer énfasis nuevamente en ellas, para que conozcamos las condiciones que se van a, que vamos a seguir ahorita para el ciclo 3. Y sobre todo, pues digamos que para que miremos cómo vamos a hacer ese proceso de inscripción o de vinculación, aunque ya previamente, pues a esta charla, creo que hace unos días, se les mandó un correo o una información para que se fueran inscribiendo quienes quisieran que ya empezaran a aparecer en el programa. También para arrancar les cuento que ustedes saben que Fábricas de Productividad es un programa diseñado a nivel nacional, ¿cierto? Que tiene, digamos que unos elementos estándar o que se ejecuta con unos elementos muy homogenizados para todo el país. Sin embargo, de manera particular en cada una de las regiones o cada una de las cámaras coordinadoras se acoge a sus procesos internos. Es probable que haya cosas de las que voy a decir ahorita o de las que vamos a conversar que pueden ser relativamente diferentes a lo que usted puede escuchar en esta misma charla, pero si de pronto fue invitado por otra cámara de comercio en otra región del país. Entonces, digamos que aquí vamos a presentar las reglas del juego, las condiciones, que seguramente serán muy coincidentes en lo fundamental con el resto del país, pero habrán unas particularidades de aquí que son solamente propias de Antioquia. Así que entonces, si usted ve algo que de pronto se está hablando en Antioquia o que aquí estamos pidiendo o sugiriendo y que en el resto del país no, es normal, o sea, puede que pase, entonces también lo aclaro de una vez. Para quienes no conocen o se vinculan por primera vez a este proceso, Fábricas de Productividad, entonces es un programa enmarcado en el Plan de Desarrollo Nacional del actual gobierno, que lo lidera precisamente el programa Colombia Productiva, que es lo que antes se llamaba como el PTP y el Ministerio de Comercio. A nivel regional se ejecuta, pero también digamos que se ejecuta con compromiso y con una responsabilidad en cuanto a aportes económicos por parte de las cámaras de comercio. En Antioquia lo lidera la Cámara de Comercio de Medellín y donde están vinculados las otras cuatro cámaras de comercio, la Cámara de Urabá, la Cámara de Comercio Magdalena Medio, Oriente y Aburrasur. El programa brinda
hasta 60 horas de consultoría especializada de manera personalizada para que las empresas produzcan más y mejor, aumenten su productividad y rentabilidad y sobre todo se adapten a superar el impacto económico del COVID-19. Este último, digamos que elemento, una intención que surgió fue pues precisamente el año pasado y que se hace más notorio ahorita en el ciclo 3, porque cuando nació el programa pues el COVID todavía no existía. Sin embargo, también ahora Fábrica se ha ido como adaptando a esto y se está convirtiendo en un instrumento que permite ayudar a las empresas en ese proceso de recuperación económica. Digamos que también a manera de contexto, pues Colombia Productiva y el Ministerio y las cámaras, digamos que hemos avanzado en una identificación de algunos problemas que impactan la productividad de las empresas. Voy a pasar muy breve acá. El 80% de las empresas utilizan equipos con alto consumo de energía y no son eficientes energéticamente. Eso significa que hay unas potencialidades enormes con respecto a aumentar la productividad implementando procesos de eficiencia energética, por ejemplo. En cuanto a calidad, el 65% de las empresas no tienen ningún tipo de certificación de calidad, o sea que hay una muy buena oportunidad para entrar a fortalecer en estos frentes de trabajo. En cuanto al tema del personal, el 65% de las empresas tienen problemas de rotación de personal por muchas razones, ustedes las conocen más que nosotros, también representa oportunidades para el programa. Proceso productivo, sí que es cierto, no solamente nos limitamos al tema de plantas, sino a cualquier eslabón del proceso de producción, de manufactura, y allí el 60% de las empresas no saben incluso ni cuántos días necesitan para producir un producto o servicio. Esas son cifras alarmantes y son cifras que retan al programa a llevarle esas soluciones para que este tema se pueda ir como solucionando. En cuanto a logística, pasa lo mismo, el 65% de las empresas no entregan a tiempo a sus clientes, tienen problemas de cálculos de tiempo. Todo esto, pues ustedes más que nadie lo conocen, que están en el día a día con las empresas, lo que reta, lo que nos reta a todos nosotros para poder entregarles soluciones, para poder acompañar a las empresas y mejorar estos indicadores. Quiero contarles ya un poco, de manera muy breve también, cuáles han sido los resultados del ciclo 1 y los resultados del ciclo 2. Recordemos que en este momento estamos haciendo oficialmente, digamos que el proceso de anuncio ante los extensionistas para el ciclo 3, que es el que va a comenzar. Si bien todavía, y ahorita vamos a ver las cifras, hay empresas del ciclo 2 que están en la última fase, que todavía no hemos cerrado, ya empezamos incluso el ciclo 3, entonces quiero que conozcamos un poco los resultados. En el ciclo 1 intervenimos 175 empresas, de las cuales el 56% eran pequeñas, el 33% medianas y el 11% eran grandes. Ahí logramos unos muy buenos resultados de mejora del promedio de los indicadores. Ustedes saben que cada línea de intervención, que por cierto está a la izquierda de la pantalla, tiene unos indicadores a medir. Y la promesa de servicio para el empresario, o sea, para aquel que estamos interviniendo, siempre es que va a mejorar por lo menos el 8% en el indicador que escoja o en los indicadores que escoja. En este caso, los resultados en el ciclo 1 fueron demasiado, digamos que, contundentes y muy superados. El 34%, perdón, perdón, las empresas pequeñas mejoraron el 34% en el nivel, en el indicador medido. En cuanto a las empresas medianas, el 29%, en cuanto a las grandes, fue un 28%. Digamos pues que ahí se ve una muy buena lógica, pues porque las pequeñas mueven más el indicador, pues ustedes conocen más eso, es mucho más fácil mover el indicador a una empresa pequeña, ¿cierto? Y mucho más difícil a una empresa grande, sin embargo se logró mover. El promedio ponderado en ese ciclo fue del 32%, lo que pues representa unos resultados muy buenos. En el lado izquierdo están las líneas de intervención. Vemos que la línea con más demanda fue gestión comercial con el 34%, productividad operacional con el 29% y productividad laboral con el 11%. Ahí hubo dos líneas que fue sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, que pues, en eficiencia energética solo hubo una empresa, en sostenibilidad ambiental hubo dos, y pues digamos que para el ciclo 3 las cosas no fueron tan distintas, perdón, para el ciclo 2 la distribución no fue tan distinta con respecto a esto, que por cierto acá se las presento. En el ciclo 2, como les decía ahorita, todavía no hemos terminado.
estamos interviniendo 322 empresas. Inicialmente se hizo un convenio por 250, luego le hicimos una adición de 50 para ajustar 300 y en el camino, digamos que con eficiencias, les explico estas eficiencias, fueron sobre todo por empresas que no se les asignaron las 60 horas o por empresas cuyo consultor no cobró el valor máximo. Entonces eso dio pie para hacer una reinversión de recursos y eso se había reflejado en otras 22 empresas. En este caso, de las 322 que van en ciclo 2, ya hay 241 que terminaron y hasta ahora, digamos que con la medición que se han hecho a las empresas que se han evaluado el cierre, que no, por cierto no es todas, pero pues digamos que el indicador va muy cerquita, está el consolidado en el 29%. Repetimos en gestión comercial en primer puesto, el 31%. Ahí bajó un poquito porque estábamos en el 34% en el ciclo 1. Productividad operacional estaba de 29.7, bajó a 26.4. Transformación digital que estaba en un quinto lugar, en un sexto lugar, pasó a un tercer lugar, lo que le dio pues una muy buena, digamos que un muy buen salto. Esa fue una de las grandes novedades que hubo en cuanto a las líneas, que seguramente tienen muy buenas razones y explicaciones, ¿cierto? La situación del COVID, la situación de la pandemia, pues retó bastante a las empresas a mejorar o a involucrarse al tema de transformación digital y por eso es que se ve bastante el resultado acá. Eficiencia energética, solo una empresa que optó por esa línea y sostenibilidad ambiental fueron 4, que representan el 1.7%. En cuanto a cómo ha sido esa vinculación de los extensionistas en los dos ciclos, creo que vale también la pena conocerlos. En el primer ciclo tuvimos 111 extensionistas habilitados, de los cuales después de ser analizados por los mismos empresarios se contrataron 46. Eso representó, digamos que una tasa del 41% de contratación. Recordemos que las contrataciones no las determina la Cámara de Comercio, no las determina el gestor, las determina el empresario sobre la valoración que hace de las propuestas que ustedes envían. Allí, en el ciclo 1, el 76% fueron personas jurídicas y el 24% fueron personas naturales, que por cierto fue un porcentaje muy similar a lo que pasó en el ciclo 2, ¿cierto? El 75% fueron personas jurídicas y el 25% fueron personas naturales. Allí la tasa de, digámoslo, de contratación fue mayor, porque de 199 que se tenían habilitados, se contrataron 87, lo que representa el 44%. Aquí hay un resumen que creo que también vale la pena que sea conocido por ustedes, cómo son esas, digamos que análisis de fondo que se hacen con respecto a los extensionistas, con respecto a cada una de las citas, perdón, de las líneas. Aquí vemos, por ejemplo, que están las líneas, gestión comercial de las, bueno, hago una salvedad. Ahorita les mostraba que tenemos 322 empresas en proceso. De esas 322 hay 4 que aquí no están representadas, pero porque todavía no se han decidido por línea. Se diagnosticaron recién la semana pasada o hace unos días, entonces están en ese proceso. Pero de esas, el 31% se fueron por gestión comercial, como lo veíamos ahora, el 25.8% en productividad operacional. Cuando miramos esto, en la tasa de extensionistas que se habilitan, vámonos a esta tercera columna, tenemos que hay de los 199 extensionistas habilitados para el ciclo 2, hay 86 que se habilitaron para la línea de gestión comercial, 102 para la productividad operacional, 51 para transformación digital, 73 para gestión de la calidad. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué nos muestran 199 habilitados y este montón de aquí suma más de 300? ¿Cierto? Es una cifra superior a los 199. Es porque hay empresas o hay extensionistas que se postulan a más de una línea y es válido. Muchos de ustedes lo conocen y así lo han hecho. De hecho, el promedio es del 2.7, acá no está en la diapositiva, pero el 2.7% perdón, en los extensionistas, digamos que en promedio se están vinculando a 2.7% líneas, o sea que es bastante, ¿sí? Es por eso que vemos acá esto. Sin embargo, cuando miramos a la segunda columna, de esas 86 se contrataron 32, ¿cierto? De esos 102 que estaban en productividad operacional se contrataron 29. Que de hecho, aquí hay otro indicador, estas diapositivas se las vamos a compartir por si lo quieren ver. Hay un factor también bacano de verlo y es, por ejemplo, en gestión comercial, el promedio de extensionistas
es de 3.2%, perdón, por cada, ¿cómo les digo más bien aquí para no enredarme? Esa es una relación que está 101 empresas que están para gestión comercial, divididos los 32 que se contrataron para esa línea, o sea, los que finalmente se contrataron, da un promedio de 3.2. Eso significa que en cada línea un extensionista tenía 3.2, en la línea de gestión comercial, perdón, un extensionista tenía 3.2 empresas. Caso contrario, y a medida que fue pues como cambiando, bajando las líneas, el promedio también bajó. En eficiencia energética, pues era un promedio, fueron 2 empresas, ¿cierto? Se contrataron 2 extensionistas, cada uno de a uno, pero ahí está la relación. Aquí en esta última diapositiva vemos un dato también muy interesante para todos, los extensionistas sobre todo, y es, digamos, que la probabilidad de selección. Vemos que, bueno, antes de explicarlo, esto es a la luz de los resultados del ciclo 2. Si vamos a mirar al ciclo 3, seguramente, dame un segundo, suba, perdón. Cuando vemos esto, podemos encontrar, por ejemplo, la probabilidad de selección por línea. En este caso, hay 37.2% de la probabilidad de que sea escogido para gestión comercial. Es probable que con el cambio para el ciclo 3 ustedes apliquen a otras líneas, apliquen a otros, digamos que otros procesos, y haya cambios también incluso en cuanto a la distribución de las intervenciones por línea, lo que significa que estas probabilidades pueden cambiar. Sin embargo, le contamos esto como ejemplo o como referente sobre los resultados del ciclo 2. Ahora, así funciona Fábricas de Productividad. Siempre el Ministerio y Colombia Productiva nos dicen que los presentemos de esta forma, sobre 2 pilares. El pilar 1 es hacer que las empresas sean más productivas, que en este caso es la intervención a las empresas, que es lo que hacemos, digamos que de cara al público. Pero hay un segundo pilar que es lograr fortalecer un modelo o un sistema nacional alrededor de expertos en productividad, que en este caso podríamos decir que es esa consolidación de la base nacional de extensionistas. Por un lado, por el lado de las empresas, pues lo logramos a través de 60 horas de consultoría especializada que ayudan a aumentar la productividad, y se benefician empresas rango 1, que son las pequeñas, rango 2, que son las medianas, y rango 3, que son las grandes. En cuanto al pilar de los extensionistas, pues todo eso se logra a través de formación de expertos que se va a generar a través de procesos de intervención para extensionistas que los lidera el SENA, y la construcción de la base de datos nacional de extensionistas, lo que permite que ustedes aparezcan o que sean visibles en cualquier lugar donde esté Fábricas de Productividad, en cualquier región del país. Si miramos, lo hacemos de manera breve y suma al pilar 1, en el ciclo 3, como les decía ahorita, tuvimos una meta de 2, perdón, no les había contado, para el ciclo 3 vamos a tener una meta de 250 empresas ya firmadas, en las cuales la promesa de valor es igual que las otras veces, de aumentar por lo menos el 8% los niveles de productividad. Sin embargo, les cuento una primicia que solamente se definió ayer, precisamente anoche, ya tarde incluso, se determinó hacer una adición de otras 50 empresas más, lo que significa que ya oficialmente vamos por 300 empresas, que seguramente al final, cuando ya estemos, digamos que cerrando, veremos algunos recursos o eficiencias que seguramente se podrán entonces reinvertir, y tal vez pasaremos a un poquito más como sucedió en este ciclo. Los requisitos por el lado de las empresas para participar en Fábricas, lo voy a pasar muy breve. Uno es estar clasificado en cualquiera uno de los rangos, 1, 2 o 3, que son pequeñas, medianas o grandes, ser de manufactura, servicios o industria, tener al menos 2 años de constituida en el momento del registro, contar precisamente con un registro mercantil actualizado, en este caso es renovado al presente año, y aportar o tener la disposición, la voluntad o las condiciones de aportar la contrapartida dependiendo del rango en el que clasifique. Aquí hay, digamos que unos rangos como cómo están esos límites, el rango 1, pero son básicamente lo que dice la ley, empresas pequeñas, rango 2 son empresas medianas y rango 3 son empresas grandes. ¿Cómo es, digamos que la inversión en cuanto a las horas? Digamos que lo miramos por el lado de las empresas, pero ahí está.
Sin embargo, se los cuento, es desde el punto de vista de las extensionistas. En este caso son el valor hora 197.478 pesos, que es el valor hora máximo determinado por el ministerio para pagar a los consultores. Esto incluido impuestos, incluido retefuente, incluido cualquier tipo de cargo que dependiendo de la figura de contratación, pues entonces haya que aplicarle, ¿cierto? Acá están los valores de la intervención, solamente asumiendo este valor máximo para las 60 horas. Y están, digamos, que las contrapartidas que debe pagar la empresa dependiendo el valor. Vemos que el valor máximo de intervención de contrapartida que pagan las empresas son para las empresas grandes, que es cuando el consultor o el extensionista cobra este valor y se le asignan las 60 horas. En ese caso, el valor máximo de contrapartida de la empresa es de 2.962.000 pesos, ¿cierto? En cualquiera de los casos, el valor máximo siempre va a ser 11.848.000 pesos, de los cuales, dependiendo el rango, la Cámara de Comercio paga un porcentaje y el otro lo paga el empresario. Aquí, ¿qué pasa? Rango 1, la empresa paga el 15% de estos 81 millones, de estos 11 millones. Lo que significa que el 85% lo paga la Cámara de Comercio, se lo pagan a usted con los recursos de la Cámara y del Ministerio. Lo mismo pasa con rango 2, que son las pequeñas. Ellas pagan el 20% de estos 11 millones o lo proporcional de acuerdo al valor de horas, el valor hora y la cantidad de horas. Y lo mismo en el rango 3. Listo. Sin embargo, hay unos costos adicionales que el valor del programa o de la intervención del programa es de 16.751.000, considerando que hay otros costos, digamos que operativos, incluso asociado, por ejemplo, al tema del gestor y otros cargos pues, que están allí, como para cuantificar el valor unitario de la intervención. Las líneas de servicio y los beneficios. Cada una, pues veamos de manera breve cuáles son esas líneas. Cada uno de ustedes ya los conocen. Tenemos productividad operacional, logística, gestión comercial, eficiencia energética, gestión de la calidad, productividad laboral, desarrollo y sofisticación de producto, transformación digital, sostenibilidad ambiental. Cada una de esas líneas tiene sus propios retos, tiene sus propios indicadores. Digamos que aquí no vamos a entrar a conocerlas porque seguramente muchos, los que ya vienen de procesos anteriores, ya lo conocen en detalle, lo hemos padecido, por cierto, la forma en la que nos toca hacer estas mediciones. Sin embargo, digamos que aquí lo que quiero decir es que las líneas siguen siendo las mismas, el proceso de intervención por ahora sigue siendo igual, hay unas, digamos que, novedades en cuanto a las mediciones, que no son novedades básicamente representadas en sugerencias, perdón, que los mismos extensionistas le han ido escalando al ministerio como para ajustar y que muchas de ellas ya se aplican para este ciclo 3. En su momento, cuando digamos que alguna empresa le contrate o le invite para que usted sea el que le acompañe, pues entonces en ese momento el gestor les compartirá cuáles son esas novedades y cuáles son esas particularidades que tenemos entonces para el ciclo 3 en cuanto a esto. Pero en general, digamos que todo se conserva muy como veníamos haciéndolo en los ciclos anteriores. Hay un actor que es determinante en este proceso, ¿cierto? Y es el gestor local. En Antioquia tenemos en este momento 9 gestores locales. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado con ellos, los que ya vienen siendo acompañados por algunas de las empresas, los que vienen acompañando algunas empresas, perdón. ¿Quién es un gestor? Entonces, en este caso, es aquel experto encargado de acompañar la empresa en su proceso de intervención. Es el responsable de hacer el diagnóstico y de coordinar el trabajo con el extensionista. Digamos que yo lo digo así y es más como un padrino, es una persona que conoce el proceso, técnicamente tiene elementos, tiene contenidos para aportar, pero a la vez también está pues como ese doliente que está de manera permanente supervisando por un lado, pero también acompañando, entregando valor al proceso. Entonces es el que se encarga de hacer inicialmente el diagnóstico, acompaña el cumplimiento de las metas, es decir, está orientando las empresas, el extensionista, el proceso, sirve de enlace entre la empresa con la Cámara de Comercio y Colombia Productiva y en promedio una
Un gestor tiene 25 empresas, digamos que en cada vigencia, no por ciclo, sino digamos que en simultánea, por decirlo así. Hemos tenido casos donde en un mismo ciclo un gestor termina una empresa y después de que terminó se le asignan unas nuevas porque por los tiempos da. ¿Quiénes son los gestores? Entonces está Cristian Andrei, está Darwin, está Gabriela, está John Armando, Juan Carlos, Laura Jenny, Luz Eugenia, Margarita y Paula. Seguramente, como les digo, muchos de ustedes lo conocen. Todos son muy distintos, todos tienen sus formas, pero finalmente todos hacen muy buen trabajo en este proceso de acompañamiento. Ahora, ¿quién es el extensionista? El extensionista es usted, ¿cierto? Es usted como consultor, es ese, digamos que experto o especialista en las metodologías de mejora que se van a poner en marcha en las empresas. El extensionista en este caso es el responsable de acompañar el proceso de intervención que permite alcanzar las metas definidas en sus indicadores de productividad. Para el caso del programa, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que son en este caso empresas legalmente constituidas, pero que a la vez cuentan con consultores que cumplen los criterios y los ponen a disposición para brindar el acompañamiento. El segundo pilar, bueno, hasta aquí digamos que cerramos el pilar 1, vamos con el pilar 2. El pilar 2 son específicamente los extensionistas o la base nacional de extensionistas. Y aquí empieza de pronto algo que quiero que por favor, digamos que me escuchen con cuidado para que tengamos estas claridades. Va a sonar de pronto, digamos que duplicado lo que voy a decir, o incluso el esfuerzo que se debe de hacer. Es por eso que quiero que seamos muy conscientes de esta primera parte. Muchos de ustedes, es decir, creo que casi todos, o por no decir que todos, ya están registrados en la base nacional de extensionistas. ¿Qué es esa base nacional? Es, digámoslo así, un directorio público que tiene Colombia Productiva y que tiene en el ministerio, donde usted, su hoja de vida, su perfil y una información básica suya se hace pública a nivel nacional. Esto con el fin de que no solamente sea consultado por nosotros en Antioquia, sino por otras regiones. En este caso, usted, el solo hecho de estar habilitado en Antioquia, pues entonces ya se hace visible a cualquier región del país donde está el programa Fábricas de Productividad. Esa es una primera condición, que usted, para poder hacer parte de la base nacional de extensionistas, perdón, para poder ser contratado o ser mostrado a los empresarios como extensionista, tiene que ya estar registrado acá. La manera de usted hacer parte de la base nacional de extensionistas es que previamente sea avalado por la Cámara de Comercio. Es decir, que la Cámara de Comercio evalúe que usted cumple los criterios para poder hacer parte de eso, que pueden ser unos criterios mínimos que definió el ministerio, que en ese caso pues son unos años de experiencia y lo que vamos a ver, pero hay otros adicionales que determinó la Cámara de Comercio. Ahí hago un paréntesis aquí. Antioquia es una región atípica en estos temas con respecto del país. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cantidad enorme de extensionistas y de consultores. Somos privilegiados en ese sentido que contamos con una muy buena cantidad de expertos y una muy buena cantidad de personas que vinculan o se vinculan al programa para ser consultores. En muchas regiones eso no pasa. De hecho, tengo conocimiento y seguramente muchos de los que me están escuchando saben que es así porque incluso ofrecen sus servicios a otras regiones también, no solo a Antioquia. Entonces, muchos de los consultores de Antioquia, digámoslo así, se exportan al resto de departamentos o al resto de regiones. Lo cual, pues digamos que en términos generales, cuando yo les decía ahora que seguramente van a haber diferencias con lo que yo estoy diciendo a lo que pueden escuchar en otras cámaras, es por eso, porque a su vez cada cámara tiene unas particularidades. Sin embargo, el solo hecho de Cámara Medellín, en este caso, habilitarlos a ustedes ya se hace visible a nivel nacional. Y eso es lo que pasa. Si de pronto alguno de ustedes no está inscrito todavía, es la primera vez que llega, se puede inscribir y ya continuamos con el proceso, que de cual tenemos todos que surtir, que es ese proceso ya a nivel local. Si ya usted está inscrito porque participó en el ciclo 1 o porque se inscribió para el ciclo 2, no se tiene que volver a inscribir en la base nacional de extensionistas. Allá ya está. Lo que puede hacer es, si quiere actualizar la información, que es que yo me obtuve el diploma de tal cosa, entonces quiero que aparezca ya visible, etcétera. Eso se puede. Lo que no es necesario es que se vuelva a inscribir en la base nacional. Listo, eso es un tema importante para que tengan en cuenta en este momento. ¿Cómo es ese paso a paso para participar entonces? Usted, lo primero es inscribirse al formulario de Fábricas de Productividad y registrarse como extensionista. Si ya está inscrito, no tiene que hacerlo.
luego postularse a la Cámara de Comercio en este caso de nosotros, y ahí hago entonces una primer parada. ¿Cómo se van a postular? La semana pasada a todos ustedes, bueno, a todos los que invitamos, seguramente hay unos que vienen nuevos, ¿cierto? Pero a todos los que invitamos les mandamos un correo con unas instrucciones para mandarnos la información. Es la información actualizada para hacer nosotros visible a los empresarios. ¿Qué información hay allí? Básicamente es la propuesta técnica y metodológica por línea. Usted puede participar en las 9 líneas si quiere, donde se les pide también las hojas de vida de los consultores. Si usted es persona natural, pues seguramente manda solamente su hoja de vida, pero si si es persona jurídica y tiene muchos consultores a disposición, la idea es que mande cada una de esas hojas de vida también. Y todo eso se arma en un paquete, como una especie de directorio de consulta donde los empresarios empiezan a ver. Un tema que también está importante en esa postulación es el valor de la obra. Si por casualidad o por cualquier razón nos está cobrando una obra, el valor hora mayor a lo que habíamos hablado ahorita, que se los mostré y más adelante vuelve a estar, nosotros no lo aceptamos, ¿cierto? O si por otra cosa es que usted no, las hojas de vida que están siendo postuladas no cumplen como lo exigen los estatutos o como lo exigen las reglas, entonces tampoco lo habilitamos. De resto, todos se habilitan, digamos que ahí no hay problema. Entonces ya se postulan. ¿Cómo se van a postular? Siguiendo esas instrucciones al correo que les llegó. Si de pronto a alguno de los que está aquí no les ha llegado el correo o no lo han visto, ahorita que terminemos les voy a poner al final el correo electrónico al cual pueden inscribirnos para nosotros volverlas a reenviar. Sabemos que hubo gente que tuvo problemas técnicos, que la plataforma no les funcionó o que todavía no tienen los soportes o la información que allí se pide y que de pronto no lo alcanzaron a poner en el plazo que se les dio, tampoco hay problema. Digamos que cuál es la premura con el tiempo, es que entre más rápido usted mande la información, más rápido se le hace visible a los empresarios. Porque desde la semana pasada ya empezamos a mostrar los que fueron llegando a los empresarios, ¿cierto? Todavía hay muy poquitos, creo que apenas se han diagnosticado como 7, pero eh, digamos que ya se hacen visibles a las empresas. Entonces, que es que yo lo puedo mandar hasta el lunes, no importa. Lo que sí se debe ser consciente que cuando lleguen se toman unos días para evaluarlo y cuando se evalúe se hace público para el empresario. Entonces, ahí el tema no es tanto para nosotros, sino para usted. Si no lo ha mandado, no importa. Si necesita tiempo, puede tomárselo. Lo importante es que usted sepa que ya se abrió el directorio para las empresas. Entonces, si usted no está allí visible todavía, cuando la empresa vaya a buscar, pues todavía no lo va a ver. Cuando ya usted manda la información y se apruebe todo, entonces ya ahí sí se hace visible. Ahí está, digamos que el proceso, yo no voy a entrar pues como a mirarlo más en detalle, pero básicamente es que cuando usted se postula, ya se hace visible a los empresarios. El empresario, pues, de acuerdo a la línea de intervención que opte digamos que por abordar durante el ciclo, entonces se le habilita la carpeta donde están todas las propuestas, los perfiles y las cotizaciones de ustedes y él escoge, él analiza allí y pues al final nos dice, nosotros escogimos a Julano o a Julano. Hay muchas veces, y eso seguramente los que ya lo vivieron pueden dar fe de eso, que el empresario quiere entrevistas o quiere conocer a quién es el que le está mandando la propuesta. Entonces, venga, es que a mí me gustó Julano, Julano y Julano, pero entonces yo no los conozco mucho, pero me gustó lo que estaba en la hoja de vida o en la cotización. Entonces, como ahí está la información de contacto, eso es una cosa importante, entonces él empieza a contactar, hace reuniones, en fin, al final valida y toma la decisión. Ahí voy a hacer otro paréntesis, y es de una situación que pasa bastante y que seguramente es algo que de pronto muchos se pueden preguntar. En el ciclo 1 y en el ciclo 2, digamos que usamos no sé, dio de manera natural una forma que digamos que no está mal, y es que muchos extensionistas traían sus propios empresas a participar, ¿cierto? Es que yo vengo con un proceso con Julano como empresa, entonces yo quiero que ella se intervenga desde fábricas y ella me va a escoger a mí. Eso es un tema, digamos que normal y se dan. Sin embargo, como tenemos desde la operación del programa de ser respetuosos con el proceso, ¿qué le decimos al empresario? Digamos que hacemos como que no sabemos, simplemente le mostramos el directorio. Usted tiene que estar seguro que dentro de la línea que se pidió esa empresa, usted, no vaya a ser que la empresa escogió productividad operacional y usted ahí no estaba, entonces ahí no lo van a ver, ¿cierto?
Y la otra cosa es que la empresa, y nos pasó más del 50% de las cosas que pasaron, perdón, de los casos que se dieron el año pasado, no escogieron el extensionista que los trajo, para que sepan. Entonces ahí era como incómodo porque entonces llamaba el extensionista y seguro muchos de ustedes les pasó. Ah, venga, pero es que fulano se lo dieron a otro. Yo, no es que no se lo dimos, la empresa escogió a otro. Como nuestro deber es mostrarle el directorio, usted lo que tiene que hacer es una pedagogía con la empresa y es cuando vea a mí, escójame a mí. Pero eso es un tema que lo hace usted como extensionista, ¿cierto? Nosotros no, nosotros le ponemos todos los que están habilitados y el empresario escoge. El empresario una vez escoge, pues entonces probablemente lo escoge a usted o también de pronto le gustó más otro de los que estaban allí y más del 50%. Les digo eso porque ya pasó y fue incómodo, pero pues nosotros no podemos hacer nada. Las empresas, como decimos acá, se les torcieron, ¿sí? Entonces, o dicho de otra forma, trabajaron para otro, ¿cierto? Pero entonces es importante también tener en cuenta eso porque es válido que usted traiga empresas, pero eso no significa o no es garantía que, que la vaya a tener. No es porque la Cámara no se la quiera asignar, es porque la Cámara respeta el proceso, le muestra todo el portafolio completo, el empresario analiza, mira otras y de pronto hubo una alternativa diferente a la que usted tenía allí y le gustó más. Eso puede pasar y pasó mucho. Listo. Una vez entonces se escoge el extensionista, empezamos un proceso administrativo de contratación y de vinculación que más adelante lo vamos a mostrar. ¿Cuáles son los requisitos entonces para ser extensionistas en fábricas de productividad? El primero es entonces estar inscrito como extensionista, ya lo dije, en la base nacional. Segundo, ahí sí, cuando ya empiezan a inscribirse a nivel de Antioquia, o sea, siguiendo las instrucciones que les pasamos en el correo la semana pasada, deben de acreditar experiencia específica de 5 años en asistencia técnica y acompañamiento a empresas relacionada con las líneas de servicio del programa a las cuales se postula. Si usted se postuló a gestión comercial, pero resulta que es que el consultor tiene muy buena experiencia, es en otra línea, pues entonces es un tema que se evalúa. Deben de ser muy cuidadosos con eso. Hay una tercera y es cumplir con el perfil mínimo requerido por la Cámara de Comercio, en este caso de Medellín, como líder acá en la región, así como remitir los soportes para su evaluación y vinculación que le sean solicitados. Y el otro, estar habilitado por la Cámara de Comercio. O sea, prácticamente el paso 2, 3 y 4 resumen o cobijan mejor todo lo requerido para poder ser habilitados, que ustedes nos manden la información, que nosotros lo evaluamos y después los habilitamos. Y ahí ya quedan listos para ser visibilizados o mostrados en este programa. Requisitos entonces para ser habilitados como persona natural es acreditar título profesional con mínimo 5 años de su expedición, acreditar título de posgrado en caso de no poseer, se debe convalidar con por lo menos 10 años de experiencia en la línea del servicio que desea aplicar, de los cuales pues, pueden ser 5 adicionales a la experiencia mínima, ¿cierto? En cuanto a las personas jurídicas, tener mínimo 2 años de haber sido legalmente constituida y también contar con experiencia de por lo menos 2 años de acompañamiento en las líneas de servicio. Haber renovado su matrícula mercantil para el año 2021. Y las hojas de vida de los consultores, o sea, usted puede contar o puede postular N cantidad de hojas de vida o de consultores. Lo importante es que esas hojas de vida cumplan con los mismos criterios que se pidieron para las personas naturales. De nada sirve que usted sea una persona jurídica que cumpla con los perfiles definidos pues aquí como institución, pero que las hojas de vida no cumplan, eso no sirve de mucho, ¿cierto? Hay un tema aquí importante y es que si la entidad no cumple con los años de experiencia, los socios la pueden aportar, tal como se hace cuando se saca el RUP. Aquí no le estamos pidiendo el RUP a ninguno, pero sí va a ser un proceso más o menos similar, y es que las hojas de vida de los que están allí, pues como haciendo parte de ese directorio, de esa carpeta de consultores, entonces lo cumplan. Listo. Hay otro tema también antes de dar paso a Laura que quiero que lo conversemos y es, pasa mucho, una persona jurídica se contrata y dentro de la persona jurídica hay un consultor que le llamó la atención a la empresa. Por lo tanto, la empresa tomó la decisión de escoger a esa empresa por ese fulano, por ese personaje que estaba dentro de la empresa.
Pero resulta que en el camino pasaron cualquier cantidad de cosas, entonces el consultor empieza a ver, no, pero es que estas actividades se las puedo delegar a fulano, una practicante, una persona muy junior, una persona que no cumple. Ese tipo de cosas no es que estén prohibidas, sino que se tienen que concertar con el gestor. Si el gestor lo aprueba, lo podemos hacer, de lo contrario, no. Ah, que es que vea, es que hay una parte del proceso de intervención donde yo tengo que ir a medir baldosa por baldosa o no sé, a la planta de producción. Eh, entonces eso es un tema muy operativo, un tema muy básico, yo voy a mandar a una persona, listo, puede mandarlo, pero es que tenga conciencia de que el valor hora de esa persona, que de pronto puede ser un practicante o alguien recién graduado, nunca se va a comparar con el valor hora de su experticia. Entonces eso hay que concertarlo con la empresa y con el gestor, listo, eso es válido. Otras habilidades requeridas es que tenga excelentes habilidades de comunicación y relacionamiento con las personas en distintos niveles. Pues yo creo que eso es un requisito mínimo y natural exigible a cualquier tipo de consultor. Ser personas con conocimiento integral o sistémico de la organización y su entorno, pues, o sea, ser un muy buen conocedor de la empresa y de la realidad actual. Contar con una excelente capacidad de redacción y habilidad para construir informes de avance. Esto es un tema importante que le hemos puesto, sobre todo por los aprendizajes que tuvimos en el primer ciclo. En el ciclo 2 no nos ha ido tan mal, pero en el primero hubo bastante dificultades y reprocesos por la calidad de los reportes o de las actas o de la forma en la que se describían los informes. Sin embargo, a esto, pues cada gestor en su momento le dará las instrucciones para asegurarnos de que todo quede perfecto. Hasta aquí voy a ir yo por una primera parte y le voy a dar paso a Vanessa Santa. Vanessa Santa es la coordinadora administrativa del programa, que es, digamos, que la que maneja todo el tema de contratación y vinculación de los extensionistas, para que con ella entonces abordemos o nos explique cómo es ese proceso de vinculación, de contratación, las condiciones y demás. Listo, Vane, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos en esta reunión. La idea es que ustedes puedan conocer las novedades del ciclo y saber cómo desde ya nos pueden acompañar. Permítanme en un momento, coloco la presentación que Carlos se me fue. Permítanme. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, gracias. Estas son como unas consideraciones a tener en cuenta para ser extensionista. Es importante que todos tengan muy presente que el valor máximo por hora es de 197.478, incluido IVA y otras cargas que se deriven pues como de la cifra o el valor de la asesoría técnica. Es muy importante que en esas propuestas me puedan identificar el valor del IVA o antes de IVA para nosotros poder hacer una mejor proyección pues del gasto. Sabemos que vamos con 60 horas de intervención por este ciclo y según la asignación pues que el gestor le dé de acuerdo al diagnóstico y al plan de trabajo que se genere por empresa. Es importante que un consultor no podrá tener más de 5 empresas por ciclo de manera simultánea, me explico. Es decir, un consultor solo se le podrán asignar 5 empresas, ya en algún momento cuando vaya a finalizar alguna o la haya finalizado se le podría asignar una nueva, pero como política tenemos máximo 5. ¿Listo? El valor de la intervención será el resultado entre la cantidad de horas del extensionismo por el valor o precio unitario presentado por ustedes, incluyendo impuestos y demás. Ustedes tendrán 2 contratos o se formalizarán 2 contratos con nosotros a través del programa, uno con las empresas y otro con nosotros. Es decir, con los empresarios se puede formalizar el porcentaje que ellos van a aportar, ya sea a través de una factura, una cuenta de cobro o un contrato de proveedor, según como ellos lo decían. Y con nosotros son contratos proveedores, por tanto debemos de seguir un proceso pues como de contratación que tenemos nosotros de manera interna. Para este ciclo continuamos con el valor del tipo contrato indeterminado pero determinable. Me explico, vamos a empezar con contratos con cifra cero, que la idea que a medida que usted como extensionista le vaya llegando una empresa, nosotros se las vamos asignando a través de un documento que se llama actas de ejecución para que se vaya alimentando ese contrato, con la finalidad de que no tener que hacer todo el tiempo otro sí o prórrogas para que se reciba una nueva empresa.
De todas maneras, en su momento, si usted es seleccionado y llega pues a la parte contractual con nosotros, tenemos pues un equipo para ello que le pueden explicar cómo va a ser el procedimiento y demás, no se preocupe. ¿Cómo son los pagos? Actualmente estamos haciendo 2 pagos, uno de acuerdo al porcentaje o al tamaño de la empresa. Aquí dice que es el 50% de manera inicial o el 50% al final. Es importante hacerles una aclaración, que el pago final se deriva de la aceptación de todos los entregables que se deriven pues del proceso de intervención con una empresa, porque posiblemente usted hoy al señor gestor le entrega toda la información, los dos les quedan conforme con los resultados, hacen el cierre con la empresa, pero esto tiene que pasar por un segundo filtro que es por Colombia Productiva. Una vez ellos nos avalen que esos resultados entregables están acorde a las necesidades del proyecto y cumplen, se puede proceder el pago. Entonces eso puede tardar o 15 días o 8 días o hasta un mes hasta que ellos lo aprueben. Entonces es importante que ustedes tengan claro que esto puede pasar. Otras consideraciones. El contrato que nosotros hacemos en la Cámara es por consultoría y o prestación de servicios. Entonces es muy importante que todas las personas que vayan a prestar servicios con nosotros sean personas naturales o jurídicas, estén afiliadas al tema de seguridad social y riesgos profesionales, porque esto es uno de los requisitos para poderlos contratar. También es importante que tengan documentado un protocolo de bioseguridad para ser contratado, no porque vayan a hacer visitas presenciales, pero posiblemente se den. Entonces nosotros tenemos que contar con ese protocolo para presentárselo a la empresa que va a ser asignada o que va a ser acompañada, para que ella tenga en cuenta que lo va a visitar una persona que ya tiene muy presente todo el tema de bioseguridad. Como les dije, el valor del contrato va a ser de valor cero y va a ser a través de actas de ejecución. ¿Qué más? La duración del proceso de contratación más o menos se toma entre 10 o 12 o 15 días hábiles su realización, porque deben de ser inscritos todos los proveedores en Confirma, que es un tercero que nos hace una revisión de los proveedores que van a ser parte de la Cámara. Entonces, es importante que tengan presente que aunque hoy hayan sido asignados para una empresa, el proceso se toma entre 10 o 15 días, dependiendo del tipo de persona, si es natural jurídica, y de los estudios que haya que hacer para que sean proveedores de nosotros. ¿Qué más? Es importante aclararles y darles claridad que todos los pagos que se realicen, sea el pago 1 o pago 2, dependen a los entregables recibidos y a la recepción final de Colombia Productiva. Que aunque, como les dije, el gestor les dé el aval o la empresa esté conforme a lo recibido, hay que esperar a que Colombia Productiva nos dé el último visto bueno para poderles pagar. Vale. Carlos, podemos seguir. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar paso a Laura Pineda. Laura Pineda es una de las gestoras del programa también, que está con nosotros y pues va a contarles, ya aparte de lo administrativo, unas condiciones, digamos que de forma que se tienen que seguir para dentro del proceso como extensionistas. Yo voy a compartir Laura, ¿la tienes allá? Allá la estás compartiendo, listo. Entonces, para que continuemos con esta parte, la idea es que estos son también casi unos requisitos, no tanto ya de forma de vinculación, sino más bien desde dentro de la ejecución. O no tanto requisitos, sino condiciones que esperamos que se cumplan y que en los cuales, digamos que también esperamos un respeto para que al final del ejercicio no haya ningún tipo de reproceso, por ejemplo. Laura, adelante. Hola, muy buen día para todos. Bueno, voy a compartirles la pantalla, que es importante que tengamos en cuenta. Yo creo que ya en este ejercicio estamos entrando en el segundo ciclo y hay algunos aprendizajes que creo que debemos capitalizar. Entonces, acá es un poco un resumen de eso, de toda la coordinación, y nosotros como gestores un poco entender qué nos está pidiendo el programa, cuál es el alcance que tenemos. Lo primero entonces que es importante es que no deben hacer ustedes como extensionistas. Saltarse esa instancia del gestor. El gestor es siempre el canal principal de comunicación y de decisión. Nosotros somos las personas que estamos habilitadas, en este caso con la Cámara de Antioquia, para ser como el canal de ustedes, entender lo que está sucediendo y en el momento en que se requiera, ser esa instancia que ayude a ser ese canal para conectarnos con los líderes de línea si es pertinente. Aplicar un diagnóstico adicional. Para nosotros es clarísimo que es necesario tener o contar con herramientas que les permitan profundizar dentro de
si bien ya hay un diagnóstico que les permita hacer esa profundización en la línea específica. Sin embargo, la empresa no se debe sentir como en un diagnóstico dentro de otro diagnóstico, sino que debemos entender que dentro de esos primeros días que tenemos para hacer el plan de trabajo, ustedes aplicarán unas herramientas de entendimiento y con base en eso proponen un plan de trabajo para poder acompañarlos. Ingresar consultores nuevos sin estar avalados. Creo que una de las cosas que más nos pasó en el ciclo número 2 fue precisamente esto. El programa, ahorita finalizando, les van a contar, el programa tiene un procedimiento para como les contábamos, cada uno tiene un Laura se nos fue. Sí, Carlos o Si Darwin. quieren yo entonces retomo para que estoy continúe. acá. Carlos, yo estoy acá. Vale, intentemos. Es que se perdió la conexión, Laura. Continuemos, por favor. Ok, denme un segundito, volver a proyectar, por favor. Ok. Entonces, ingresar nuevos consultores sin estar avalados es entender que existe ese proceso, que debemos primero presentarlos, contar con el aval desde fábricas, en este caso especialmente con Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, para que puedan ingresar a acompañar los procesos. No se debe cambiar el consultor sin concertar con el gestor y la empresa. Una vez ustedes firman un contrato, el contrato específico que se firma con un consultor asignado. Entonces, esa es la razón que tenemos para siempre estar como dentro de los avales que tenemos como con cada una de las empresas y respetar los acuerdos. En el caso de que deba darse un cambio, que ustedes estimen como equipo de trabajo, que va a haber 2 o 3 personas trabajando dentro de ese equipo de trabajo, siempre debe ser un proceso que sea avalado por el gestor y la empresa en particular. El extensionista no debe redefinir una vez ya haya sido aprobada la línea base, el indicador, los indicadores que están establecidos sin haber sido previamente aprobado. ¿Por qué? Pues porque esto está ya aprobado previamente desde la coordinación del programa y debemos hacer un trámite para saber si nos avalan o no algún tipo de cambio. Esto incluye el plan de trabajo o querer modificar la línea de servicio que ya previamente por contrato les fue asignada. No entregar un formato, realizar actas o retener documentos. Es importante, creo que Vanessa lo decía ahora, que nosotros, ustedes como extensionistas deben hacer la entrega de la documentación. Esa documentación es parte de sus entregables para poder nosotros proceder con el pago. Por ende, no pueden hacer una retención de un documento hasta que no se genere un pago porque entonces no podría realizarse. No deben ofrecer a la empresa intervenida servicios adicionales a los contratados durante la implementación del plan de trabajo y hasta 6 meses posteriores a la finalización. Esto es importante que tengan en cuenta que dentro del programa es establecido un monto máximo para que la empresa cancele o pague como contrapartida, por lo tanto no se le deben justificar, solicitar a la empresa un programa extendido, con un plan de trabajo extendido para tener una mayor cobertura, sino que deben alinearse a lo que ya está acordado. Solicitar bases de datos de empresas inscritas. Dentro de todo el programa, lo que tiene que ver con el habeas data, nosotros debemos regirnos para eso. Es por eso que nosotros no podemos solicitar o entregarle a los extensionistas información particular de las empresas que tenemos inscritas. Importante, presentar como dentro de los compromisos operativos que deben de tener en cuenta. Deben presentar la metodología de trabajo a la empresa. Tenemos los 5 indicadores que debemos monitorear y evaluar en el programa. Nosotros tenemos 18 días calendario para poder hacer ese plan de trabajo. Dentro del plan de trabajo está el cronograma detallado, están los indicadores y debemos hacer un levantamiento de una línea base dentro de los primeros 18 días calendario del acompañamiento. Es importante que lo tengamos en cuenta, que lo revisemos, coordinemos muy bien con la empresa estos tiempos porque son tiempos que ya tiene comprometidos el programa.
Deben medir todos los indicadores, o sea, los 5 indicadores que tenemos. Debemos hacer 3 tipos de mediciones. Medición de línea base, que es la que hacemos al inicio del programa, al inicio de la intervención. Una medición intermedia, que ya empresa extensionista conviene, debe ser más o menos mitad del proceso de acompañamiento. Y una medición de cierre, los cuales se deben soportar con los respectivos informes. Orientar todos los esfuerzos al cumplimiento del indicador principal. Recordar que de los 2 indicadores que están predeterminados por el programa debemos cumplir mínimamente uno en un rango superior a un 8%. Sin embargo, no debemos perder de vista los otros 4, los otros indicadores que tenemos, el total de 5 indicadores para poder mostrar todas las mejoras colaterales que podemos tener dentro del como impacto del programa. Reportar mensualmente al gestor en el formato de avance los 5 primeros días hábiles de cada mes. Les pedimos por favor tener en cuenta que esto es una cadena. Nosotros como gestores debemos también crear nuestras propias actas, documentar, revisar todo el proceso antes de hacer una entrega y tenemos unos plazos establecidos como por el programa. Por eso es supremamente importante que ustedes tengan en cuenta que el plan de trabajo debe entregarse dentro de los 18 primeros días del acompañamiento, asimismo como que el reporte mensual se debe entregar máximo dentro de esos 5 primeros días hábiles de cada mes. Reportar los indicadores finales del proyecto previo a la reunión de cierre de la empresa. Es importante que el gestor pueda revisar la información, pueda conocerla, puedan hacer los ajustes. En algunos momentos nos ocurre que nos hacen la presentación de cierre y luego están haciendo ajustes a los indicadores finales. Entonces es importante que vayamos utilizando las mejores prácticas para que sean mucho más eficientes sus procesos de cierre. Y realizar una presentación e informe final acorde a las especificaciones del gestor. El gestor, que es el encargado de cada empresa, que acompaña, que conoce el proceso, con él pueden acordar el cómo van a realizar la presentación de cierre de cada empresa. Otras consideraciones. Toda comunicación y presentación en el marco del programa Fábricas de Productividad debe llevar la imagen institucional del proyecto y de los aliados. Todos los involucrados deben garantizar la confidencialidad de la información suministrada por las distintas instancias, confidencialidad y protección de datos personales. Recuerden que los contratos, una vez se contraten, eso es parte de las cláusulas que ustedes tienen. Asistir a las capacitaciones desarrolladas en el marco del programa de Colombia Productiva de la Cámara de Comercio, supremamente importante. Muchas veces como gestores nos toca estar explicando una y otra vez el cómo se diligencian formatos que ya existen unas capacitaciones que ustedes pueden acceder, de hecho, presente, o si no pueden acceder a los videos para que se pongan al día, para que conozcan cuáles son sus responsabilidades con respecto al programa. Respetar siempre ese canal de comunicación del proyecto, recordando que la primera instancia es el gestor, suministrar información asociada a la intervención por parte de la Cámara de Colombia Productiva, incluso posterior a la entrega del informe final. Mantener informada siempre a la Cámara de todas las actividades, de los eventos, de todo lo que suceda con el proyecto y el programa, tener en cuenta que operamos a nivel nacional y que la ejecución que es liderada por las cámaras de coordinadoras, quienes a su vez definen condiciones diferentes para vincular al extensionista. Por eso Carlos recordaba que revisen cuáles son las condiciones específicas para Antioquia. Listo, Carlos. Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, son las 3 en punto. Me voy a demorar 3 minutitos más para dar como unos detalles finales. De manera específica con lo que acaba de decir Laura, digamos que no es por molestar, no es por ser, digamos que malos del paseo, pero sí por cómo está diseñado el proceso y creo que ya han ido aprendiéndolo. La forma en la que debemos nosotros reportar, de hacer los informes, de entregar los resultados, pues ya está muy estandarizado a nivel nacional y pues nosotros simplemente cumplimos esas reglas, ¿cierto? Es muy incómodo decirle a un extensionista que es muy experto y que es muy conocedor en su área que no puede hacer cambios en el camino autónomamente, cuando uno sabe en el fondo que digamos que podría ser lo lógico y todo, ¿cierto? Pero en este caso, por cómo están las reglas y por cómo está el proceso, digamos que el extensionista se debe de limitar a ese plan de trabajo y de seguir digamos que esa hoja de ruta ya trazada,
Si hay algún tipo de cambio, si hay algún tipo de novedad, no puede tomarse el trabajo, desafortunadamente no es así, no puede tomarse el trabajo de hacerlo por sí solo, digamos que así porque sí, tiene que consultarlo con el gestor, el gestor ya con su conocimiento y con su experiencia, pues ya puede decir si puede o si no, de cara a los compromisos ante el gobierno nacional. Listo. Hay un tema importante. Y es que nosotros les hemos socializado el proceso de cómo estamos haciendo el proceso de recolección o de inscripción de los extensionistas. Pero hemos tomado la decisión y les cuento pues como una primicia, vamos a estrenar una plataforma para hacer todo este proceso como un poquito más ágil. Digamos que la transparencia sigue estando, pero sí es mucho más ágil en cuanto a cómo se lo mostramos al empresario. Entonces, para eso se está diseñando una plataforma. Desafortunadamente, pues como conocen ustedes por temas técnicos, hay veces que hay retrasos en donde no lo alcanzaron a entregar hoy, pero lo queríamos mostrar. Es una plataforma donde usted como extensionista se va a inscribir. Los que ya mandaron la información no lo tienen que volver a hacer porque nosotros hacemos la carga masiva con ese formulario que ya están llenando. ¿Qué va a permitir ese formulario? O esa nueva plataforma, que por ejemplo cada vez que haya una novedad, cada vez que haya un ajuste durante el proceso, pues usted simplemente lo pueda editar y le aparezca en tiempo real a la empresa. Por ejemplo, que es que yo ya copé mis horas de extensionista, entonces quiero asignar un consultor adicional, o es que yo quiero actualizar y pasarme para otra línea también. O sea, todas esas novedades que se surgen en el día a día, porque cada ratito lo pueden estar actualizando, como esta es un reproceso muy grande y toma mucho tiempo, mientras que se hace la revisión, mientras que se manda a publicar, mientras que, o sea, pasan muchas cosas, mientras que en este nuevo plataforma lo que vamos a hacer es que usted en tiempo real simplemente actualiza, cambia lo que tenga que cambiar y el empresario, pues de ahí en adelante, el que haga búsquedas, pues los puede encontrar. Listo. Aquí hay una serie de preguntas que quiero pues abordarlas rápidamente. Hay muchas de las que ya están respondidas o ya se dieron respuesta pues con lo que hemos ido conversando. Hay una particular y es que cómo visualizo si ya aprobaron los documentos, los que ya se entregaron la semana pasada. Si hay algún tipo de dificultad, algún tipo de inconsistencia, uno de los muchachos que están en el equipo, porque está Cristian Felipe, está Norman, está Darwin, está María Isabel, están, digamos que revisando permanentemente todo esto. Cuando veamos que hay algún tipo de inconsistencia o algún documento faltante, se va a contactar. Se le contacta para que se ajuste o para que, digamos, que se corrija, ¿cierto? Los que no, simplemente se publican. La otra es cómo puedo ver yo lo que ve la empresa cuando ve todo el portafolio de extensionistas. Nosotros no podemos darle acceso a los extensionistas porque significaría que los extensionistas verían las propuestas de los otros extensionistas y eso no nos lo permiten las reglas. Lo que sí puede hacer usted es dígale al gestor que le habilite una plataforma, que le habilite en una conferencia, le comparta pantalla qué es lo que ve el extensionista. La empresa, es el gestor, seguramente saca el ratito, le tiene la reunión y le comparte la pantalla y le mira, vea, su empresa o esta empresa está viendo en estas líneas y mire que aquí está usted, en esta otra línea aquí está usted, eso sí lo pueden hacer, pero no le podemos dar link o acceso para que usted vea lo que la empresa ve. Por lo mismo, porque entonces usted o todos los extensionistas podrán entrar a ver y evaluar las propuestas, los costos y del resto, y eso pues digamos que no está bien. Si una extensionista es persona jurídica y tiene varios consultores, a la empresa solo se le puede asignar 5 empresas, no. Lo que dijo Vanessa hace un momentito es que no se le puede asignar por consultor en simultánea, ¿cierto? En simultánea significa usted es una firma, tienen 5 asesores, ¿cierto? Pero resulta que hubo uno que se llevó 5 empresas y los otros nadie los ha vuelto a mirar, pues ese 5 ya no podría tener más. Ahora, fue muy demandado, hay otros gestores que hay otros extensionistas que los pueden de pronto suplir. En este caso, lo que se mira es por extensionista, ¿listo? Por consultor como tal. Otra pregunta, ¿las 300 empresas de las que se hablan en inicio son de Antioquia, de la Cámara de Comercio de Burrasur o de todo Colombia? No, son de Antioquia.
teniendo en cuenta, y les voy a contar también una primicia, un tema pues que de pronto no se ha publicado. De las 300 empresas que vamos a ir en Antioquia, 35 son de Aburrasur, alrededor de, creo que 10 son de Urabá, 3 son de Magdalena Medio, y de Oriente son 16. Eso da más o menos 243 empresas. Perdón, eso da 57 empresas, lo que nos da a nosotros 243 para atender desde Cámara Medellín. O sea, de las 300 empresas, 243 son de Cámara Medellín y el resto son de las otras 4 cámaras de comercio. ¿Hasta cuándo las empresas pueden seguir inscribiéndose? Todas las empresas no paran. En este momento ya estamos llegando a las 240 en cuanto a las empresas que se registraron para el ciclo 3, lo que significa que tenemos más o menos 60 cupos. Sin embargo, por políticas y por los reglamentos, las inscripciones nunca se cierran. Una empresa que se inscriba de pronto cuando ya estén las 300, se puede inscribir, pues, puede estar allí y ya miramos si hubo alguna deserción o si se hubo una adición de recursos como pasó con las 200, perdón, con las 22 que asignamos en el ciclo 2. O en el peor de los escenarios quedaría para el ciclo 4 también ya inscrita, ¿cierto? Otra pregunta, con respecto a la restricción de no poder ofrecer servicios 6 meses después de la intervención, ¿han evaluado retirarla o modificarla? Consideramos que afecta a las empresas que se les puede agregar un valor adicional. Mire, eso es un tema muy sensible, eso es un tema que nos lo han solicitado mucho y digamos que desde lo legal, y siempre esa ha sido nuestra respuesta, la que les voy a dar, desde lo legal no hay ningún problema. O sea, legalmente usted puede ofrecerle lo que quiera, como quiera y cuando quiera a una empresa. Digamos que aquí nosotros lo miramos es por un tema de principios éticos, porque ya nos pasó la primera vez y porque hay particularmente una empresa de extensionistas que es feliz ofreciendo y adaptando las cosas del proceso de intervención a su acomodo futuro. Digo, voy a poner un ejemplo, no de esa empresa, sino de otra. Se orienta el proceso de intervención donde se le dice a la empresa, no, es que su dolor de cabeza es tal y la solución suya es un software. Y ese software, mejor dicho, es que es tan especializado y la única pastilla que le va a servir es este software. De lo contrario, usted nunca va a poder solucionar el problema. Y resulta que al momentito viene y le dice, pero es que el software se lo vendo yo. Ese tipo de cosas, digamos que desde lo ético son perversas, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, que no ofrecerle más. También entendemos que hay momentos en los que, por ejemplo, usted viene con un proceso desde largo tiempo con una empresa y que vienen con una relación de trabajo y que participar en fábricas fue una oportunidad, digamos que por economías de escala, por gestión de recursos, en fin, pues hombre, en ese caso, pues digamos que ahí ya nos juzgaríamos tanto. Sin embargo, la decisión sí se la dejamos éticamente. Hay extensionistas que se los digo acá hoy públicamente. Yo en lo particular hemos querido sacarlos por esas prácticas, pero finalmente nosotros no los podemos sacar, ¿cierto? Finalmente el proceso es tan riguroso que siguen estando allí, así sigan insistiendo y enrutando su intervención para que al final obligar a la empresa a que les compren un producto o los contraten para otra consultoría consecuencia de la que está en fábricas. Eso es un tema ético, eso es un tema que ya nosotros no vamos a entrar a evaluar ni valorar ni decir está bien, está mal, se lo dejamos a las empresas, a ustedes como extensionistas. Esa es nuestra recomendación, sobre todo porque los empresarios nos contactan a nosotros y nos dicen, ve, es que Julano me está metiendo por todas partes, por los ojos, en cualquier discurso que puede, otra nueva consultoría y me está diciendo que tengo que contratarlo, la verdad yo no quiero. Entonces, es incómodo y pues se da, y se da bastante. Ante eso, ustedes como consultores saben cómo se mueve el mundo, cómo se mueve ese mundo de la consultoría. Nuestra posición es no se los ofrezcan, pero también entendemos que hay momentos en los que, hombre, vengo de largo alcance con la empresa, ellos me vincularon hace muchos años y pues Fábricas fue un momento muy puntual, yo voy a seguir, ¿cierto? Pues hombre, ahí ya es muy distinto, ¿cierto? Sin embargo, ahí se lo dejamos a discreción de ustedes. Es obligatorio que el servicio se dicte solamente con los consultores postulados en el tercer ciclo de cada línea. Es obligatorio que se dicte con los consultores que han sido aprobados. Si usted, por ejemplo, se inscribió ya para ciclo 3 y postuló 2 consultores
y más adelante vio o digamos que vinculó otro, tercero o un cuarto, lo puede inscribir en ese momento y desde ese momento hacia adelante puede hacer intervenciones, siempre y cuando esté validado y siempre y cuando sea, digamos que tenga las condiciones y tenga cumpla los requisitos que se definen para cada uno, pues para la vinculación como extensionista, ¿cierto? Ahí no tenemos ningún tipo de restricción, no tenemos ningún tipo de limitante. Lo importante es que se cumpla el perfil, ¿vale? Y en cualquier momento pueden llegar los extensionistas que quieran. Lo que también es consciente de que yo no puedo en el camino poner a alguien porque es que, ay, venga, es que yo me enfermé, entonces voy a poner a Julano, listo, ese Julano siempre y cuando cumpla y siempre y cuando digamos que conversenlo con el gestor, él le va a decir cómo lo debe proceder y lo vinculamos. Hay muchísimas preguntas. Si una empresa tiene un proyecto de 60 millones, ¿puede participar en el programa Fábricas de Productividad? No entiendo la pregunta. No sé, Darwin, si de pronto me puede ayudar, pero no entiendo. Dentro de las 60 horas están las horas de que usan la cámara como gestor cuando establece el análisis de la empresa. Esa es una muy buena pregunta. Las horas del gestor no están dentro de las 60 horas. Las 60 horas es exclusivamente para la intervención del extensionista con la empresa. De hecho, hemos aprendido y sugerimos lo siguiente, digamos que ya por experiencias pasadas, y es la reunión de sincronización o la reunión de inicio, esa reunión inicial, y la reunión de entrega de resultados tampoco las consideramos dentro de las 60 horas. Para que también, digamos que ustedes si van a subcontratar con algún externo, pues consideren eso. La primera de alineación, donde todavía no hay ningún tipo de entrega de valor a la empresa, donde no hay ninguna transferencia de conocimiento o no se materializa la consultoría, pues esa no cuenta. Y la última, que es la entrega de los resultados, que muchas veces se programa con protocolo con el gerente, con un poco de gente en la empresa, pues esas tampoco, porque ya ahí tampoco hubo intervención. Las 60 horas se limitan a la intervención como tal del extensionista a la empresa. Bueno, ya son las 3 de la tarde, 13 minutos. Yo creo que, digamos que también por respeto al horario debemos de ir cerrando. De todas maneras, yo aquí les voy a dejar un correo electrónico, es el correo que manejamos, digamos que desde el programa. Muchos de ustedes también tienen vía directa con al menos uno de los gestores. Yo sé que los que ya están, digamos que más viejitos en fábricas, están desde el ciclo 1, por decirlo, ya se los podrán hasta conocer a los 9, ¿cierto? Otros de pronto habrán tenido contacto con 1, con 2, pero finalmente con ellos también pueden atender cualquier tipo de inquietud, pueden atender cualquier tipo de duda. Yo quiero simplemente tomarme unos segundos para decirles que muchas gracias. Hay algo que a nosotros como Cámara de Medellín nos saca, digamos que nos da elementos para sacar pecho, por decirlo así, para sentirnos muy orgullosos que a nivel nacional siempre hemos sido los referentes, somos los que siempre hemos ido abriendo un camino en todas las fases. En ciclo 1 fuimos los primeros en arrancar y los primeros en terminar, en ciclo 2 más o menos está haciendo igual, en ciclo 3 arrancamos también ya hace ratito, entonces gran parte de eso pues genera muy buen reconocimiento al proceso, a los gestores, a los extensionistas y pues en parte es extenderles la gratitud. Claramente muchos de estas cosas y del éxito y de los logros es en parte a todo el esfuerzo de ustedes. Sabemos que para muchos no les ha tocado fácil, han sido situaciones muy difíciles, sobre todo este año en lo particular al grupo de gestores, a nosotros, a ustedes los extensionistas, pues la situación nos ha afectado y el estar ahí, seguir pendiente, seguir aportando, seguir sumando es muy valorado por todos nosotros. Hemos notado una diferencia muy grande con respecto al ciclo 1. Los que estuvieron en ciclo 1 saben que sufrimos mucho porque pues si estábamos abriendo campo, estábamos abriendo camino, muchas cosas fue casi aprenderlas sobre la marcha, como 9 formatos o versiones del diagnóstico que nos pasaba el ministerio, cosas así que ya en el segundo ciclo no fue tan difícil y seguramente que en el segundo hubo aprendizajes que los capitalizaremos para el tercero también, lo cual es bacano y ahí agradecemos la paciencia, la tolerancia y esa, digamos que esa buena disposición por parte de ustedes ha sido muy bien vista y muy valorada, no solo por nosotros en Cámara Medellín, sino por las cámaras de comercio aliadas y sobre todo por el cooperante que es el gobierno nacional. Yo les doy las gracias de verdad y cualquier duda entonces aquí hay un correo electrónico para quienes no tienen ningún contacto al interior del equipo y quienes sí lo tienen pues puede hacerlo a través de los muchachos, los gestores o el equipo administrativo.
Muchas gracias, una feliz tarde. Dejamos acá entonces, las memorias van a quedar publicadas a partir de mañana en la sitio web de la Cámara de Comercio.